Muy bien. Bueno, de Argentina nos vamos a Francia porque hoy se retomaron las sesiones por el presunto homicidio de Narumi Kurosaki por parte de su expareja, el chileno Nicolás Cepeda. Una amiga de ella dio a conocer los mensajes que Nicolás le pidió traducir al japonés a fines del 2016. Roberto Cox nos va a explicar por qué es importante lo que ocurrió el día de hoy, Roberto, respecto a esta petición tan particular de Nicolás Cepeda. Hola, Roberto. Hola Pati, hola Toti, un gusto saludarlos. Acá ya es de noche en Francia, hay un receso y en poquitos minutos acá en la audiencia va a hablar Nicolás Cepeda. Esto antes de su declaración oficial del día del miércoles, pero acá va a hacer algunas precisiones sobre lo que se dijo hoy día. Y quiero hacer una pequeña corrección respecto a lo que acaban de decir. No fueron amigas de Narumi las que hablaron hoy, fueron nada más y nada menos que quien en ese entonces eran nada más y nada menos que amigas de Nicolás Cepeda, pero que en este juicio han declarado en su contra. Y les voy a hablar de la historia de Megumi Sugisaki. Ella era amiga de Nicolás Cepeda aquel 2016 y era tan amiga que incluso llegó a estar viviendo en la casa de Nicolás en Chile durante un mes. Los Cepeda la recibieron a ella en Chile e incluso ella realizó un viaje junto a Nicolás y otros amigos a Brasil y ella detalló en la declaración del día de hoy que incluso un día fueron a la playa, ella se estaba ahogando y fue el propio Nicolás el que le salvó la vida. Aún así, después de 7 años, es justamente esta japonesa que declaró en contra de Nicolás porque les voy a explicar el testimonio que dio a conocer, que tiene que ver con unos mensajes que le mandaba Nicolás que luego él pedía que los borrara. Pero voy a aprovechar este pequeño receso solamente para hacerle una pregunta acá al abogado de Arthur del Piccolo. Rodal, on est en direct pour le Chili. Seulement une seconde, je sais que vous devez aller, ya sabemos que tiene que entrar. Demain, il y a Arthur del Piccolo qui va témoigner. Mañana va a declarar Arthur del Piccolo, quien era pareja de Narumi Kurosaki. Qu'est-ce qu'on peut attendre? ¿Qué podemos esperar? On peut attendre simplement qu'il réponde à toutes les questions, d'abord. Que responda a todas las preguntas primero. Y compris aux accusations des conseils de Nicolás Cepeda qui l'ont pointé du doigt au début comme un potentiel suspect. Sobre todas las acusaciones del entorno más cercano de Nicolás Cepeda que lo ponen a él como sospechoso del crimen de Narumi. Il s'expliquera aussi sur tous les messages qu'il a eus avec ses amis au moment où il était persuadé que c'était Narumi qui échangeait avec lui, qui avait rompu, sa déception. Et puis petit à petit comment il a compris que c'était pas Narumi qui lui parlait. Va a explicar todos los mensajes que recibió en relación a la fecha de la desaparición de Narumi, donde pensaban que era Narumi la que escribía los mensajes y cómo empezaron a sospechar de Nicolás Cepeda. Voilà, donc on aura quelqu'un qui en toute transparence répondra à toutes les questions de la cour d'assises et des avocats de Nicolás Cepeda et peut-être aussi aux questions de Nicolás Cepeda puisqu'il a commencé à poser ces questions lui-même à la cour d'assises. Sí, y ojo con lo siguiente, va a responder todas las preguntas, la pregunta también de los abogados de la parte acusadora, de los abogados de Nicolás Cepeda y también del propio Nicolás Cepeda que en este juicio ha hecho preguntas. Ronald, merci beaucoup, on sait que ça va commencer bientôt. Muchas gracias, le decía que bueno, está por comenzar una de las tantas declaraciones de Nicolás Cepeda, nosotros tenemos que entrar ahora en un ratito y es verdad lo que decía él, porque acá se ha dado algo muy particular, porque cada vez que hay una persona que declara en este juicio, Nicolás Cepeda ha tenido la oportunidad de hacerle preguntas. Bueno, yo les contaba la historia de esta ex amiga de Nicolás Cepeda que ahora está declarando en su contra. ¿Por qué? Porque ella señala que alrededor de la fecha de su desaparición, Nicolás Cepeda el 11 de diciembre le manda mensajes pidiéndole traducir algunas frases del inglés al japonés. Por ejemplo, frases que tienen que ver con lo siguiente, se los leo textual. Frases como, me tomo un tren para irme de viaje, no tendré wifi. O por ejemplo, que le tradujeran frases como, me peleé con, y ahí había que agregarle el nombre. Entonces, Nicolás le pide a ella, a Megumi Sugisaki, que traduzca estas frases. Pero acto seguido, y después de un par de días, Nicolás le vuelve a escribir a su amiga pidiéndole que por favor borre ese pedido de traducción, que borre la conversación que en ese entonces tuvieron a través del chat de Facebook.
Y acto seguido, Nicolás le pide a su amiga que le mande una captura de pantalla donde dejen claro que efectivamente ella había borrado los mensajes. Esto le pareció raro a la amiga, claramente. Yo creo que a cualquier persona es raro que a uno le pidan algo, por ejemplo, por un chat de WhatsApp, y acto seguido le pidan, oye, borra la conversación y mándame una prueba de que la borraste. Pero cuando la amiga se entera de que Narumi está desaparecida y que ya hay sospechas en torno a Nicolás Cepeda, es ahí donde ella hace un clic y dice, a ver, ese momento, recuerdo muy bien esa fecha, dice, porque Nicolás era mi amigo, yo confiaba en él. Pero del momento en que me di cuenta que el sospechoso era chileno, algo en mí me decía que Nicolás Cepeda podía estar detrás de todo esto porque sabía que él era el ex pololo de Narumi. Y fue ahí que hubo declaraciones a la policía y este quiebre entre esta chica japonesa y Nicolás Cepeda, quien era su amigo, donde incluso ella había alojado un mes en la casa de los Cepeda en Chile y donde incluso se habían ido de vacaciones a Brasil. Los invito a escuchar qué dijeron más temprano justamente los abogados en torno a estos extraños mensajes que Nicolás Cepeda mandaba pidiendo que por favor los borrara después. Habría sido fácil para él, es lo que dijimos, porque no le hizo la misma pregunta sobre las traducciones a Narumi. La gran pregunta es por qué no contactó a Narumi el 11 de diciembre. Creo que tenemos la respuesta. Sabe que ella nunca va a contestar. Le pregunté directamente a mi cliente de qué se trataba todo eso, si reconocía haber tenido esas conversaciones. Dijo que hizo unos pedidos de traducciones, pero que eso nada tenía que ver con la muerte de Narumi. Nicolás fue muy claro en eso. Sí, Roberto, a ver si nos puede ayudar un poco a hacer memoria. En el proceso anterior, en el juicio anterior, también aparecieron estos mensajes, pero no recuerdo si el propio Nicolás Cepeda dio alguna explicación o intentó dar una explicación respecto a por qué había hecho esta solicitud, porque me imagino que hoy cuando va él a hablar y va a intervenir, va a tratar también de hacer precisiones al respecto, pero estaba tratando incluso ahí de buscar cuál había sido el relato en el anterior juicio. Ya lo hizo el día de hoy, Pati, ya lo hizo. De hecho, lo que explicó fue lo siguiente. Él aseguraba que con sus amigas él solía mandarles frases o párrafos en japonés para que ellas les dijeran si es que estaban bien escritos, para ver si tenían errores de sintaxis, y sus amigas le corregían estas frases. Él señala que quería aprender de buena forma el japonés. Y de hecho, en una de las cuñas, uno de los abogados, el abogado de Astiós del Piccolo, le preguntó y le dijo, señor Nicolás, si usted quería saber bien cómo se escribían algunas frases en japonés, ¿por qué no se lo preguntó a Narumi? Estamos hablando del 11 de diciembre, ellos se habían visto una semana antes, el 4 de diciembre en Besanzón. Si usted, de hecho se lo preguntó textual, si usted pasó 2 noches de pasión junto a Narumi y tenía una tan buena relación con ella, ¿por qué no le pedía a Narumi que le hiciera estas traducciones? ¿Y por qué se lo pedía a otra amiga que estaba en Japón? Entonces él contestó que su amiga que estaba en Japón estudiaba licenciatura en japonés y que ella podía explicar, como si fuera un profesor, cuál era la forma adecuada de escribir en japonés. En cambio, no cualquier persona que habla el japonés nativo o que habla cualquier lengua desde que nació puede explicar de forma correcta el por qué se escriben así las cosas. Eso es lo que explicó él hoy, esta mañana. Y de hecho también le preguntaron, bueno, ¿y por qué pedías que borraran los mensajes? Y él explicó algo así como... porque él se expresa, perdí el retorno muchachos, si me pueden llamar de nuevo. Él también dice, él explica todo esto en francés. Entonces, si bien habla muy bien el francés, hay conceptos un poquito más complicados donde le cuesta explicarlo en francés. Y ahí se enreda un poquito Nicolás Cepeda en las explicaciones. Pero lo que él dio a entender es que cuando él ya era sospechoso por la desaparición de Narumi, lo que él le dio a entender a una de sus amigas es que él no quería involucrarlas en la investigación que ya se estaba llevando a cabo en su contra. Entonces, por eso, él pedía que por favor borraran estas conversaciones que, dicho sea de paso, a estas amigas les parecían completamente extrañas. De hecho, una de ellas reconoció que en alguna de las conversaciones Nicolás le dijo que
él no tenía miedo de lo que podía pasar porque sabía que no había un tratado de extradición entre Chile y Francia. Se lo mencionó en una de las conversaciones, tal como declaró una de sus amigas acá en el tribunal, y que de hecho hasta hizo alusión a que se preguntaba él, ¿dónde estará el criminal que pudo haberle hecho algo a Narumi? Porque Francia pertenece a la Unión Europea y entre los países de la Unión Europea no hay fronteras, entonces ese criminal puede estar en cualquier lado. Eso habría formado parte de las conversaciones que tuvo Nicolás Cepeda con una de sus entonces amigas que declararon el día de hoy claramente en contra de Nicolás. Estaba muy se las veía... no estaban bien declarando frente a quien en ese entonces había sido su amigo, pero claro, ellas dijeron que sentían la responsabilidad de tener que declarar porque sabían que acá se pudo haber cometido un delito. Bueno, aquí es complejo porque también es interesante saber si es que las amigas refutaron o no esa declaración. Él decía que esto era prácticamente algo habitual, de que constantemente él pedía traducir para aprender mejor el idioma sin los problemas de sintaxis, pero hay que ver si es que... ¿Cuál es la respuesta que da finalmente, si acaso era algo habitual? O lo hizo solamente saber. O era en y si ocasión. Siempre les pedía borrar los mensajes, claro, que también es importante. Que también es algo súper llamativo. Pero bueno, vamos a estar, por supuesto, en contacto permanente con Roberto Cox para ver todos los detalles de este juicio. Así es que, Roberto, muchas gracias por contarnos lo que ha ocurrido el día de hoy ahí en Francia, pero seguimos, por supuesto, muy pendientes de lo que pase. Buenas tardes. Ya, vamos a continuar con... Vamos a entrar ahora de inmediato porque está por declarar Nicolás Cepeda. Exacto. Te esperamos, Roberto. Gracias. Claro,